Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y a partir de ahora, hoy tenemos de invitado a un amigo de esta casa, el periodista Jean-Michel Carvat. Jean-Michel es francés, pero tiene todos los años del mundo ya en República Dominicana, o sea que está aplatanado ya. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias. Hola, hola. Bueno, yo creo que tú eres la persona ideal como periodista y analista para que hablemos de este conflicto que ha surgido entre Francia y Estados Unidos. Francia, hay que decir, es el aliado más viejo. El primero que reconoció a Estados Unidos, le ayudó para la independencia de las 13 colonias. Posteriormente, ese territorio central, porque la Luisiana no es solo la parte sur, prácticamente se los regalaron a Estados Unidos. Y luego ellos hicieron el resto, quitándole a México, a Texas y toda esa zona de California. Los más viejos aliados que estuvieron juntos en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, que rara vez han tenido este tipo de contradicciones, ahora están enfrentados por este acuerdo de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia. ¿Qué podemos leer políticamente de este incidente? Sí, tú tienes razón. Por primera vez en la historia bilateral entre Francia y Estados Unidos, París llamó a consultas su embajador en Washington y es un acto fuerte, ¿no?, en términos diplomáticos. Además de declaraciones muy duras. Sí, eso es la manifestación de una crisis seria en la relación bilateral. Inclusive el mismo canciller, ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, dio varias declaraciones muy fuertes, ¿no?, hablando de puñalada por la espalda, hablando de falta de confianza, hablando de... Bueno, utilizó términos realmente fuertes. Y lo aderezaron diciendo que eso pensaban que eso solo hacía el señor Trump. Exactamente. Sí, llegó a comparar, a decir por lo menos que Francia estaba muy decepcionada porque pensaba que el nuevo presidente Joe Biden iba a ser más multilateral, como él mismo lo había dicho, y que no iba a seguir ese tipo de manejo, que fue una sorpresa para Francia. Ahora hay que retomar el tema. ¿Cuál es el tema, no? El tema es que Francia había firmado en el año 2016 un contrato con Australia para 12 submarinos convencionales para equipar a Australia, ¿no? Un contrato cuya primera evaluación era de 31.000 millones de euros, unos 35.000 millones de dólares, y ahora se está reevaluando por los retrasos, las penalidades, y se habla de algo de 50.000 millones de euros, ¿no? El valor del contrato, es decir, un contrato que en ese momento había sido declarado como el contrato del siglo, ¿no?, para Francia, uno de los contratos más importantes firmados por Francia. Una precisión, Jean-Michel, esos submarinos, que es una tecnología, si se quiere, bélica de alto nivel, ¿son fabricantes privados franceses o eso es propiedad exclusiva del Estado francés? No, es una empresa que se llama Groupe Naval, que es una empresa que evidentemente tiene vínculo muy fuerte con lo que llamaría el complejo militar o industrial. Del Estado, aunque es privada. Tiene una participación accionaria pública importante y realmente vive de las contratas tanto del Ministerio de Defensa francés como de las exportaciones de armamento, que como tú sabes están muy ligados, esas exportaciones están muy ligadas a la política exterior francesa, ¿no? Es decir, es una empresa, yo diría, semi-pública. Entonces el caso es que los franceses se sienten mal porque su viejo aliado le ha quitado un contrato que le iba a generar unos ingresos importantes. ¿Es solo eso? No, eso la parte, yo diría, industrial, la parte en términos de empleos, por ejemplo,
la zona donde está la empresa, que es la zona de Cherbourg, en el oeste, noroeste de Francia. La ciudad donde está implantada la empresa vive de eso, ¿no? Es decir, hay un riesgo de desempleo, hubo una serie de reportajes en los medios franceses en los últimos días donde la gente decía, bueno, esa ciudad ya está muerta, ya Caramba. ese contrato ya acabó con esa ciudad. Y también está el hecho importante de que Francia es una de las pocas potencias nucleares y el arma atómica nuclear cuesta mucho dinero. Y el financiamiento de ese armamento nuclear se hace en gran medida a través de las exportaciones de armamento, es decir, los beneficios de esas exportaciones de armas, como el caso de esos submarinos, permite financiar el costo de la arma nuclear, ¿no? Ese otro asunto. Y yo diría, lo que realmente ha chocado es la manera como se hizo, ¿no? Francia estima que que fue traicionada por Estados Unidos, Australia y Reino Unido, ¿no? Que parte de ese nuevo acuerdo AUKUS, que se llama, que el acuerdo para la venta de submarinos de propulsión nuclear en lugar de los submarinos franceses, los submarinos americanos. Francia estima que hubo un trato que no se hace entre aliados, que no se fue comunicado. Bueno, Francia se enteró, según dice el ministro y el mismo presidente lo ha dicho, unas horas antes de que fue público el anuncio del nuevo contrato con Estados Unidos. ¿Se puede afirmar así tajantemente que se enteraron unas horas antes? Lo digo porque uno sabe que esas potencias tienen muy buenos servicios de espionaje. Es lo que y unos a otros se averiguan cosas. La respuesta que dieron fue que entre aliados se supone que no se hacen esas cosas. Pero la verdad, bueno, Australia, el primer ministro australiano dijo que eso no era así, que habían mandado mensajes a Francia hace tiempo diciendo que estaba reevaluando, ¿no? el contrato y que Francia realmente se dejó sorprender, eso básicamente, y después agregó que Australia era un amigo tradicional de Francia, que había mandado soldados desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Bueno, la historia, ¿no? Sí, la cosa. Sí. Pero bueno, hay otros dos elementos en este incidente. Uno es que China ha advertido que entonces, como se dijo incluso en los enunciados, que era para eventualmente poder reaccionar ante cualquier cosa de China. Incluso en algunos titulares fueron contra China la alianza, como que muy fuerte. Eso por un lado. Nueva Zelanda, que está en esa zona, ha dicho que tenían un acuerdo de que no querían presencia de armas o de embarcaciones con posibilidad de armas nucleares en esa zona, porque eso ya conllevaría un riesgo, un peligro. Eso por ese lado. Pero el otro es que el recién salido país que salió de la Unión Europea, pero que tiene buena relación con el resto de Europa, Gran Bretaña, el Reino Unido, eso también ha enojado un poco a sus socios más cercanos que Francia, ¿verdad? Con quien, bueno, hizo un canal y todo, y el Eurotúnel. Y Johnson ha dicho, no, esa amistad con los franceses, eso es indestructible. ¿Cómo lidiar, digo yo ahora, para Gran Bretaña, que se ha generado un problema con su puente hacia Europa? No, la relación, bueno, el mismo Jean-Yves Le Drian, el ministro de Asuntos Exteriores francés, ni mencionó, cuando un periodista le preguntó, ¿y por qué no se llamó a consultas el embajador británico? Si se llamó a consultas el australiano, que está en Australia y en Washington. Entonces, no, que ellos son básicamente unos que no cuentan, que ellos son la quinta rueda de la carroza.
pero hay un problema real, vamos a ampliar un poco el tema, que la desconfianza, ¿no?, que esa ruptura de ese contrato crea, primero para Francia, segundo para Europa en su relación con Estados Unidos, acelera la reflexión sobre la necesidad para Europa de construir una defensa común, porque ya no hay tanta... La salida de Afganistán también fue un elemento recién que ha creado muchas interrogantes, ¿no?, para decirlo de alguna manera, en Europa sobre la protección de Estados Unidos frente a cualquier amenaza, que en el caso de Europa es más Rusia que China, pero que también, como tú decías, toda esa discusión de ahora alrededor de los submarinos tiene que ver con China, ¿no? Pero hay una nueva configuración geopolítica donde evidentemente China y Rusia son aliados. Y vuelven a tomar un gran relieve. Claro Sí. que sí. Vamos a poner un puntito ahí para que desarrollemos esa parte al volver a esta pausa, Jean-Michel. El periodista Jean-Michel Carruat es nuestro invitado de hoy. Entonces, hablemos un poco de ese aspecto de la geopolítica, cómo ahora resurgen como potencia y eventuales amenazas, entre comillas, tanto China como Rusia. Sobre todo Rusia, que es la vecina de la Europa occidental. ¿Cómo lidiar con todo esto? Porque eso le genera también cierta preocupación a Estados Unidos. Claro. No, y en Europa también. No, yo creo que evidentemente estamos en un mundo que está cambiando rápidamente. Ese periodo que fue relativamente corto, es decir, final de la Segunda Guerra Mundial, yo diría hasta la caída de Saigón, 75, ¿no?, la derrota en Vietnam, acelerado por una serie de acontecimientos. Yo creo que la política de Trump aceleró ese declive del imperio, de la potencia, de la hiperpotencia, como se decía, de Estados Unidos, y ahora evidentemente la derrota en Afganistán, la manera como salen derrotados y humillados. Humillados Estados Unidos de Afganistán, y del otro lado el peso tanto económico como de lo que llaman el soft power, ¿no?, la manera las como tecnologías. China está cada vez más presente. Si uno ve, por ejemplo, la región latinoamericana y caribeña, ¿no?, uno se da cuenta que China tiene una noción del tiempo que es diferente, es decir, ellos ven a más largo plazo, cosa que muy poca gente sabe en términos del sector turístico, que es un sector muy importante para República Dominicana. Uno de los inversores más importantes en la región ha sido ya hace años China en las Bahamas, ¿no?, el proyecto Bajamar, que es uno de los proyectos turísticos más importantes de la región, es un proyecto chino. Y hay muchos otros, ¿no? China ha ido desplazando a Taiwán en varios de los países pequeños de América Central y del Caribe, y ahora Taiwán se queda con 3 o 4 países en la región y algunos más de en África. Es decir, hay una... y China, a través de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, ha creado unas rutas, ¿no?, de influencia muy importantes en varios continentes. En África, por ejemplo, China ha desplazado en gran medida a excolonizadores como Francia, por ejemplo, en varios países,
o el Reino Unido, Inglaterra. Y igual en toda la parte de Asia Central, ¿no? Por ejemplo, la salida de Estados Unidos y Afganistán, ya se está hablando de que es China que está tomando cierto control. Bueno, fue el primer país que le dio, vamos a decir, un reconocimiento a los talibanes. Tiene alianza con Pakistán, es decir, hay todo un juego en la región. Evidentemente estamos en un mundo donde Estados Unidos es una potencia en declive, con todavía el poder militar más importante del mundo, con un peso económico muy importante, pero China es una potencia en ascenso. Y yo creo que es la realidad de hoy. Sí. Bueno, Europa. Esto quizá ponga sobre el tapete una discusión que se había estado dando. Ya cuando estaba Trump en Estados Unidos decía, bueno, ustedes tienen que pagar por su seguridad, no podemos nosotros seguir siendo como los guardaespaldas todo el tiempo por la inversión en la OTAN. Vi algunos periodistas y gente europea que decían, pero es que nosotros tampoco necesitamos tanta inversión en el tema militar. Vi en estos días a alguien que decía incluso que Europa como que no tenía ejército. Es una exageración, pero comparado quizás con lo que tiene Rusia, que tiene Estados Unidos, tiene China, son países con tecnología militar, la Gran Bretaña, Francia, quizás no tanto Alemania, porque se impidió todo aquello después de la Segunda Guerra, pero como que el número de militares no tienen tantos. ¿Eso es cierto o es una propaganda? No, es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, por las destrucciones, el mismo plan Marshall, ¿no? Que fue un plan de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental, y bueno, por la voluntad sobre todo de De Gaulle en Francia, De Gaulle, que fue un presidente que por su trayectoria histórica quería mantener cierta independencia, ¿no? de Francia en la escena geopolítica internacional, y del otro lado el Reino Unido por yo diría más bien la herencia del imperio, ¿no? Del imperio colonial, mantuvieron y desarrollaron notablemente la arma atómica. Son las dos potencias nucleares europeas, militares en Europa. Francia también ha desarrollado un programa nuclear civil de más del 70% de la electricidad en Francia viene de las centrales atómicas nucleares. Pero la realidad es que cada uno de esos países no tiene un tamaño, no tiene recursos suficientes como para pesar realmente de manera importante en la escena mundial, sobre todo con el desarrollo bélico del Pacífico, que cada vez más importante. Francia, por ejemplo, y es otro tema importante, Francia está muy involucrada en la lucha contra el islamismo radical, un tipo de Al-Qaeda en el Sahel, que es la zona desértica de África Central, bueno, de África subtropical, digamos, donde hay unos grupos ligados a Al-Qaeda, ¿no? Que son muy activos en países como Malí, Níger. Hay 3 países que están muy y que tienen vínculos históricos con Francia, ¿no? Que son ex colonia francesa. Entonces, Francia tiene los hombres en el terreno, los militares, pero todo lo que es soporte logístico, inteligencia, son los Estados Unidos. Eso para decir que yo no creo que ese inconveniente, ese incidente que tuvo con los submarinos van a llegar más allá de cierto punto, porque todavía esa zona es crítica, ¿no? Para el renacimiento. Se necesitan ambos, entonces. Claro. Es lo que dijo la embajadora norteamericana ante la ONU. Dice, uno se pelea con los amigos, pero al final se arregla y son unos amigos. Estados Unidos no quiere mandar soldados en África, en esa zona de África. Francia quisiera retirarlos, pero por el momento tiene
intereses. Bueno, Macron, el presidente Macron anunció el fin del operativo, ¿no? De la operación, pero todavía hay tropas francesas en esa zona. Y Estados Unidos sigue dando un apoyo logístico y de inteligencia, ¿no? Bien. Satelital y todo eso. Vamos a otra pausa. Cuando volvamos vamos a ver un poco el futuro de Europa, de la Unión Europea como una potencia por sí misma, y revisar lo que algunos autores, entre ellos norteamericanos, había dicho hace un tiempo. El que escribió Head to Head, ese profesor americano, él falleció, el Lister Churo, que decía que él veía a Europa como la gran potencia. Vamos a ver si fue que se equivocó en sus cálculos. Vamos a la pausa. Jean-Michel, bueno, el profesor Lister Churo, que fue asesor de varios presidentes norteamericanos, escribió un libro que en los 90 fue un bestseller, Head to Head, cabeza con cabeza, donde analizaba los, en ese momento, emergentes bloques comerciales. Estados Unidos y las Américas, Asia, que entonces tenía como epicentro a Japón, como la gran potencia económica, y hablaba de Europa, con la Unión Europea, el euro y todo eso. Él analizaba y decía que él veía futuro a Europa como la gran vencedora en esa competencia. Parece que el tiempo lo ha desmentido, porque él hablaba de China como que tenía un problema con su encierro. No estaba previendo que China se abriría tanto y iba a crecer tanto. Ya Europa no se puede vislumbrar como esa gran potencia económica decisiva en el mundo, ¿o tú crees que sí puede recomponerse y lograrlo? No, yo creo que Europa sigue siendo una potencia importante. Viéndola yo de conjunto como la Unión Europea. La Unión Europea sigue siendo uno de los polos económicos más importantes en el mundo. Claramente el ascenso de China, ¿no? Que inclusive no se sabe bien si ya ha pasado en términos económicos Estados Unidos o no, pero está en eso. En la medición que llaman PPA ya está por encima. Ya está por encima. Y Europa sigue siendo una potencia muy importante en términos de investigación, por ejemplo, investigación científica, de grandes proyectos. Por ejemplo, la compañía Airbus, que construye aviones, tiene 2 veces más. Dicen que están por revivir el Concorde con nueva tecnología ahora también. Se ha hablado de eso, aunque es muy difícil en un mundo donde el cambio climático y la crisis del clima, porque es un avión que era muy contaminante, pero por ejemplo en lo que la tecnología de los trenes de grande velocidad, la tecnología... Bueno, en un momento Francia tenía la máxima tecnología del tren bala, ¿no? Fue la que lo creó. Inventado realmente lo que se llama el TGV, el tren de gran velocidad. Ahora China tiene mucho más líneas, por supuesto, pero no, yo creo que hay que ver en términos, para mí un factor muy importante el término demográfico. Yo creo que China va a tener un problema por esa política de hijo único que tuvo durante mucho tiempo. Inclusive ahora ya han cambiado esa política, y yo creo que dentro de los 10, 15, 20 años que viene, China se va a encontrar con un problema muy serio, que va a tener una población envejeciente cada vez más numerosa y una población activa que se va a reducir en proporción con la población total. Eso va a ser un proceso mucho más rápido que en otros países. Europa enfrenta un poco de eso también. Europa lo enfrenta totalmente, pero Europa es, bueno, con Estados Unidos, pero de otra manera ha aceptado flujos migratorios muy importantes. Acuérdate que la canciller alemana Angela Merkel había aceptado más de 1 millón de refugiados en un solo año, cuando la crisis de Siria, ¿no? Inclusive eso fue una razón por la cual la derecha de su mismo partido, de la CDU, la atacó mucho, ¿no?
pero ella se dio cuenta, inclusive con los patronos alemanes de la Mercedes-Benz, de todo eso, que necesitaba mano de obra, porque ya la población alemana no se reproduce, ¿no? La población europea no se reproduce a ritmo suficiente. Sin restricción, pero prefieren las parejas tener apenas un hijo o algo así. Un hijo, dos como mucho. Y eso no permite, ¿no? Entonces la migración, con todos los problemas de integración, es necesaria. Que se ve ahora, por ejemplo, en Francia, que estamos entrando en un periodo preelectoral, presidencial, la presidencia del año próximo, hay un anti-migración candidato que no es candidato todavía, que se llama Zemmour, que ha hecho todo su discurso sobre el tema de que Francia se está convirtiendo en una tierra de árabes y de musulmanes y de negros, ¿no? Eso es básicamente su discurso. Da risa porque las grandes potencias europeas conquistadoras, Francia y Gran Bretaña, bueno, se metieron al mundo entero, ¿qué esperaban? Bueno. El gran cambio lo llaman. Bueno, muchas gracias, Jean-Michel, siempre es muy bueno conversar contigo. Parece que tendrán que convivir todos, quieran o no, en esta nueva realidad mundial. Yo creo que sí, y para mí el tema más importante sigue siendo el tema del cambio climático. Yo creo que tendrán que ponerse de acuerdo, quieran o no. Entonces. Ojalá la humanidad tenga la sapiencia, ¿no?, de enfrentar que los recursos, en lugar de ir a armamentos y locuras, se concentran en esa lucha. Ojalá sea así. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.